Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10. Prólogo, La noche del destino. Fue una noche en la que los destinos de muchos se volvieron locos. ¡Ah! Un grito salió disparado, imposible de sofocar por mucho que uno lo intentara, y un gemido desesperado que parecía maldecir todo en este mundo resonó en el profundo crepúsculo. Su cuerpo se contorsionaba, espuma brotaba de las comisuras de su boca, ríos de sangre brotaban de sus ojos, los tendones de su carne se rompían, sus huesos agrietaban y destrozaba, y el calor que quemaba sus vasos sanguíneos desgarraba sin piedad su alma sin un ápice de compasión. Un pecado que él había cometido. Un pecado imperdonable. Eso lo admitiría. De eso, se arrepintió de todo corazón. Entonces, al menos, que mi pecado y este castigo sean compensados con una recompensa igual. ¡Ah! Vacío. El interior de mis manos estaba vacío. Lo que debería haber estado en mis manos se derramó por los huecos de mis dedos, a un lugar eternamente fuera de mi alcance. Aunque habría sido mejor si simplemente hubiera desaparecido, la realidad era aún más impotente y difícil de aceptar. Que ahora, estaba justo aquí. Justo dentro del recipiente más tonto de la vida en este mundo, sin duda existe, y sin embargo. Algo pequeño, extraño, algo observa este cuerpo mientras sufre, solloza, aprieta los dientes y lucha. No, eso era imposible. No era más que paranoia inducida por su propia conciencia culpable por su pecado. Después de todo, ya le había arropado. Prometiendo que sería el final de una larga pesadilla, y diciéndole que la mañana siguiente sería sin duda deslumbrante y llena de esperanza, acarició el cabello rojo de su cabeza hasta quedarse profundamente dormido. Por eso, no podía haber nadie vigilándole. La noche de la pesadilla no terminó. La promesa de que llegaría una mañana de esperanza nunca se cumplió. Desear algo como simplemente morir, albergar tal deseo es imperdonable. La pesadilla no ha terminado. La esperanza no se ha cumplido. La promesa no se ha cumplido. Para guiar a mi querida familia hacia el futuro, rendirme es lo único que absolutamente no puedo hacer. ¡Ah! Apretando los dientes con tanta fuerza que los rompo, soporto el sufrimiento. Aguanto el dolor. Ante esa agonía, sin saber siquiera si tiene un final, no queda más que resistir, soportarlo mucho, hasta el amargo final. La existencia de ese algo pequeño mirándome no es más que una ilusión mostrada por la culpa. Jadeo 3 veces. Pisando firmemente el suelo húmedo con las suelas grandes y desnudas, mirando atrás una y otra vez. No hay perseguidores. Nadie me sigue. Es imposible que envíen perseguidores. Porque nada menos que la propia existencia que da órdenes a esos subordinados movió todos los hilos tras bambalinas de esa noche. Aún así, no diría, aunque tuviera la boca rota, que esto me dé una paz mental perfecta. Al diablo con todos. ¡Qué historia más ridícula! Con la voz temblorosa de pura irritación, la figura gigante fulminó con la mirada a la oscuridad tenue con una expresión amarga. Un espacio oscuro, bajo tierra. Un pasaje cuya existencia es conocida por casi nadie, y por tanto no tiene patrullas, un pasaje que sería fatal si lo conocieran los forasteros. Caminando allí, siendo indudablemente un extraño, que soy exactamente ya. ¡Mierda! Apretando los dientes con emoción extrema, contuvo desesperadamente el impulso de golpear la pared con su gran puño. No era porque no quisiera hacer ruido. Era porque sostenía algo extra en el brazo. El peso de esa cosa extra le hacía sentir cada vez más enfadado, frustrado y lleno de odio. Inesperadamente, cruzó la mirada con la persona que sostenía en brazos,
y un suspiro escapó de sus labios. Eran esos ojos, aquellos ojos rojos, los más irritantes y desesperantes, los que más odiaba en este mundo. Podía sentir cómo se le estrechaban las pupilas. Si tan solo pudiera levantar un grito agudo, para que este pasaje oculto, y él mismo que obedientemente obedeció la orden de recorrerlo, pudieran ser borrados juntos. Un deseo tan ruinoso, autodestructivo y desesperado. Uf. Se apagó cuando una pequeña mano se extendió, le dio una palmada suave en la cara y, para rematar, le sonrió. Desesperación, autocastigo, ruina, todo eso junto de repente parecía absolutamente estúpido. Vosotros, los humanos, sois detestables hasta el final. Conociera o no sus sentimientos, esos ojos rojos no erraban en su juicio hasta el final. Había tantas oportunidades para tirarlo por la borda, para abandonarlo, para rendirse, para ponerle fin, pero evitaba cada una de ellas, y sus pies llegaban al final del pasaje. Una vez que saliera del pasaje, lo esperaba una noche abrumadora. Esta era la única oportunidad que tenía para abandonar el pacto intercambiado y dejar ir un futuro infinitamente incierto. Si vas a arrepentirte, más te vale arrepentirte de verdad. Sin embargo, dejando atrás sus creencias anticuadas y su escaso orgullo, rechazó esa última oportunidad. No seas tan engreído como para pensar que puedes atarme con un pacto. Mírame ahora. Erradicaré a la humanidad y arrojaré todos sus cadáveres juntos a la gran cascada. Albergando un gran odio, hirviente y maduro, la figura gigante siguió avanzando. Se dijo a sí mismo que el poder disuasorio de esos ojos inocentes no era motivo para detener sus pasos. Así transcurrió aquel día, aquella noche en la que los destinos de muchos se hundieron en la locura. Capítulo 12. Gemido. El día había estado despejado desde la mañana, como si bendijera el futuro triunfal que estaba por venir. ¿Pensar así no es dejarse llevar demasiado? Supongo que Betty no lo cree así. De hecho, si el milagro de Filore produce el efecto que esperamos, el entusiasmo de Subaru no es más que una celebración anticipada. Cuando se trata de una celebración anticipada que yo misma decido, definitivamente siento que me estoy dejando llevar demasiado. Subaru se rascó la mejilla con la mano libre mientras Beatriz, caminando a su lado de la mano, le ofrecía su apoyo. Dadas las circunstancias, quiso defenderse diciendo que su entusiasmo era natural, pero considerando lo poco que había contribuido a él, era innegable que se estaba dejando llevar demasiado. En realidad, Subaru no sería de mucha utilidad en los planes inmediatos. Dirigirse a la ciudad de las compuertas de agua de Priestella para presenciar la salvación de las víctimas del culto de la bruja mediante el milagro de la iglesia del dragón sagrado. Como caballero de Emilia y uno de los artífices de la victoria, y sobre todo, como alguien que conocía la feroz lucha en esa ciudad, simplemente quería estar presente en el momento en que sanaran las horribles cicatrices dejadas por esa batalla. Por eso le pedí a Reinhard, que ha estado trabajando mucho últimamente, que me dejara unirme al grupo de expedición que va a llevar a Priestella. Naturalmente, Betty también viene, supongo. Está Emilia, que derretirá el hielo entre los habitantes, y Garfield y Otto, que aún conservan un vínculo con esa ciudad. En el caso de Garfield, oí que el padre de una familia cercana a él fue víctima de lujuria. En cuanto a Otto, está recuperando un libro que dejó con un restaurador, ¿verdad? Eso parece, supongo. Dios mío, qué hombre tan astuto. Subaru consideró los sentimientos complicados de Beatriz mientras murmuraba esto, con las mejillas infladas en un puchero. El libro que Otto le había confiado a un restaurador en Priestella era el libro de la sabiduría. Se decía que había sido dejada por la bruja de la codicia, Equidna, específicamente, la versión que Roswaal había recibido. La obsesión de Otto, que había traído de vuelta lo que era esencialmente un montón de cenizas en su determinación de verificar su contenido, era una cosa. Pero la habilidad del restaurador, que aseguraba poder devolverlo a su estado original, resultaba casi increíble. Sin embargo, para Beatriz, que había permitido que el libro de la sabiduría se perdiera entre las llamas, aquello tenía otro peso. No hay de qué preocuparse, Subaru. Beatriz. En cuanto al futuro guía de Betty, supongo que ahora tiene a Subaru. Me repugna la tacañería de Otto al intentar reutilizar incluso restos calcinados.
Pero si eso significa que puede engañar a Roswaal, la sensación no es del todo mala. Ya veo. Ver a Beatriz inflar el pecho con tanta fuerza a pesar de sus preocupaciones hizo que Subaru sintiera una oleada de afecto. Extendió la mano y acarició la cabeza de su adorable espíritu contratado a su antojo. Como ya se mencionó, quienes se dirigían a Priestella, en el Reinhardt Express, resultaron ser los mismos que habían ido a Priestella anteriormente. Si era posible, Subaru quería que todo el campamento se trasladara junto, pero no podía presionar a Ram, que estaba agotada por exceso de trabajo. De otros campamentos se unieron Reinhardt, encargado de transportar el carruaje del dragón, y Felt, quien parecía estar actuando como su supervisor. Y luego estaba la figura clave de esta expedición, Filore, junto con su supervisora, Sakura. Sinceramente, con lo ajetreadas que están las cosas ahora mismo, juntar a Felt y Filore en un solo vagón me parece demasiado arriesgado, como para decirme no mezclar, peligro. Pero por lo que Betty escuchó, su primer encuentro terminó hace mucho tiempo, supongo. Sí, allá por cuando Filore llegó por primera vez al castillo para atender a la señorita Crush. Se encontraron ese mismo día, y dicen que fue Felt quien le entregó a Filore una insignia para comprobar si tenía las aptitudes necesarias para ser candidata a la selección real. Supongo que es una chica que no conoce el miedo. Normalmente, uno dudaría, pensando en que su propia posición se vería comprometida. Nunca se basó en sus orígenes. Verla ser tan directa al respecto me hace pensar que es genial. La pureza del estilo de vida de Felt poseía un carisma que atraía a mucha gente. De hecho, quienes deseaban verla en el trono quedaban cautivados por sus palabras, sus acciones y su sola presencia. La seguían porque encontraban en ella un ideal. Si aquello era el resultado de la brillantez inmaculada del alma de Felt, entonces la situación actual no era más que una complicación innecesaria. Felt y Filore, una es la verdadera princesa y la otra es una impostora. Supongo que es una historia extraña de por sí. Independientemente de cuál de las dos sea real, si pretendían usar esa posibilidad, deberían haber sido más agresivos al respecto. De lo contrario, es un desperdicio de un recurso valioso. Su principal propósito debería ser, supongo, generar mucha fe y mucha duda. Cuanto más lo pensaba, más forzada le parecía la teoría de la princesa superviviente. Tal como había dicho Beatriz, lejos de aprovechar una poderosa ventaja, incluso se podría decir que se había creado una imagen negativa. Si Felt o Filore eran la verdadera, la otra era sin duda una impostora. En ese caso, lo primero que le preocupaba era. En definitiva, ¿en qué estaba pensando la Iglesia al mantener oculta la existencia de Filore? Según el relato de Filore, hace 15 años fue recogida tras ser abandonada frente a la iglesia y criada como huérfana en el orfanato de la Iglesia del Dragón Sagrado. Allí, recibió una educación sobreprotegida, lo que dio como resultado el nacimiento de un monstruo de iniciativa ignorante que prácticamente desconocía el mundo exterior. Independientemente de cómo esa iniciativa hubiera generado el caos actual, la Iglesia del Dragón Sagrado debía conocer sus características físicas, su edad e incluso su nombre. La idea de que no la hubieran vinculado a la familia real de Lugúnica era absolutamente imposible. Además, si el milagro que empuñaba Filore tenía el poder de contrarrestar las autoridades de los arzobispos de la lujuria o la gula, ¿no habría sido efectivo ese poder contra la enfermedad que azotó a la familia real? De ser así, ¿por qué la Iglesia del Dragón Divino dejó morir a los miembros de la realeza de Lugúnica? A menos que se aclare ese misterio, nadie quedará satisfecho. Casualmente, ahora que el inicio de la selección real era conocido en todo el reino, la gente de todo el país observaba atentamente para ver quién se sentaría en el trono de la era. Para bien o para mal, el pueblo no pasaría por alto ni olvidaría las acciones llamativas de los candidatos. Por eso, él deseaba desesperadamente saber qué pensaba la Iglesia del Dragón Divino. Con ese propósito, la invitación del señor Miklotov fue una bendición. Supongo que sí. Junto a Beatriz, quien asintió con pocas palabras, Subaru recordó los acontecimientos del otro día, el tiempo que pasó con Emilia en la sala de reuniones del castillo, su interacción con Miklotov mientras acompañaba a Filore cuando aceptó la solicitud para unirse a la selección real. La escena,
que se había convertido en un alboroto debido al comentario explosivo de Filore durante la selección de caballeros, terminó de forma caótica, pero Subaru había sacado provecho de ello. Se trataba de la promesa de Miklotov, una figura clave del Consejo de Sabios y probablemente uno de los eruditos más destacados del reino de Lugúnica, de dedicarle tiempo a hablar con Subaru. Mientras el alboroto de Filore continuaba, Miklotov asintió con la cabeza cuando Subaru se acercó, abrigando la esperanza de tener la oportunidad de conversar. En ese caso, liberaré mi agenda para el maestro Natsuki. Da la casualidad de que también había algo que deseaba comentar con él en privado. Eso ayuda bastante, pero ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? Sí. Hay cosas que quiero confirmar, otras que quiero comunicar y algunas que quisiera consultarle. Le pido disculpas, pero le agradecería que tuviera paciencia con las largas historias de un anciano. Con la sonrisa de un anciano bondadoso, Miklotov le indicó a Subaru la ubicación de su residencia y reservó un tiempo para esa cita privada. Ese día era hoy, justo antes de su partida programada hacia Priestella tras la hora del fuego. Antes de ese importante acontecimiento, Subaru se dirigía solo a la dirección prometida, o mejor dicho, solo con Beatriz, su otra mitad, para quien ya había solicitado permiso previo, tal como le había prometido a Miklotov. Sea lo que sea que Miklotov-san tenga que decir. Tengo curiosidad por las preguntas y la charla, pero la parte de la consulta me da un poco de miedo. Aunque también tengo muchísimas preguntas para él. Lo ideal sería que me dejara ver la tabla del dragón en persona en algún lugar. Dicen que la tabla del dragón está estrictamente controlada, igual que la sangre de dragón, supongo. Sin embargo, si Betty ve cómo funciona, debería poder formular una hipótesis sobre a qué se parece. No es que crea que la tabla del dragón en sí sea sospechosa, pero pasar por alto la aniquilación total de la familia real mientras se tiene una descripción tan detallada del seguimiento de la selección real es raro. No pudo evitar sospechar que había algún tipo de malicia o plan detrás de todo aquello. No quería creer que incluso las muertes de la familia real hubieran sido orquestadas por algo. Parte 2. Había visto con sus propios ojos los ataúdes de piedra de los miembros de la realeza de Lugúnica que habían perdido la vida en el mausoleo. Considerando el impacto que la muerte de los amados miembros de la realeza, especialmente del cuarto príncipe, tuvo en sus conocidos Cross y Félix, si la voluntad de alguien hubiera intervenido allí, Subaru jamás podría perdonarlos. Fue entonces cuando Subaru apretó con más fuerza la mano opuesta a la que sostenía Beatriz, perdida en sus pensamientos. Bueno, amigo mío, esos son pensamientos bastante peligrosos que estás teniendo. Subaru giró la cabeza bruscamente al oír una voz ligera y etérea que de repente lo llamó desde un lado. Allí, en la esquina superior de una intersección en forma de T, divisó a un joven elegante que lo saludaba con la mano. Ante ese saludo informal, una sonrisa se dibujó en el rostro de Subaru. Amigo, de repente te comportas de una manera que me resulta muy familiar. Oye, tú fuiste quien me llamó así primero. No me quites la alfombra de debajo de los pies ahora. Es broma. Me alegra verte de nuevo, Tiga. El joven que había abierto mucho los ojos, Tiga, miró fijamente a Subaru con los ojos entrecerrados mientras Subaru, sin pudor alguno, le ofrecía la mano, se encogía de hombros y le estrechaba. El apretón de manos se había concretado, confirmando su amistad, pero... Señorita Beatriz, confío en que se encuentre bien. Es un honor volver a verla. Supongo que Betty también está bastante bien. Pero, ¿qué haces tú aquí? Podría decirte exactamente lo mismo. No es que estuviera actuando con disimulo, pero se suponía que esta era una citación secreta. ¿Secreto? No me digas que a ti también te llamó Miklotov-san. Espera. ¿Eso significa que tú también lo eras? Subaru y Tiga se señalaron con los ojos muy abiertos, y Beatriz, de pie entre ellos, se puso de puntillas para bajarles los brazos. Quizás gracias a ese gesto tan tierno, Tiga soltó un suave ja y suspiró. Hombre, me asusté un segundo pensando que me seguían. Pensé que nadie me seguiría arrastrando a un niño, no, da igual. ¿Qué? No te detengas a medias. No me voy a enfadar, así que dilo ya.
¿Estás seguro? Bueno, estaba pensando que para el famoso usuario de chicas espíritus, Natsuki Subaru, seguir a alguien con una niña podría ser un juego de niños. Maldito. ¿A quién llamas usuario de chicas espíritus? Te lo dije porque dijiste que no te enojarías. Subaru, enfurecido por el regreso de ese apodo deshonroso, intentó agarrarlo. Sin embargo, Tiga esquivó hábilmente todos los ataques de Subaru y se escondió rápidamente tras Beatriz. Ante esa descarada maniobra dilatoria, Beatriz se encogió de hombros hacia Subaru. No estamos llegando a ninguna parte, así que supongo que lo daremos por empatado. Subaru tiene que comportarse como un adulto. TCH, está bien. Como soy un adulto, no voy a seguir regañándote por comportarte como un niño. Porque soy un adulto, ¿ves? Sinceramente, no creo que los adultos se dediquen tanto a presumir de ser adultos. Tiga enderezó su cuerpo agachado y se ajustó el sombrero, luego levantó la barbilla bruscamente hacia el destino común en la intersección donde se habían detenido. Nuestro destino es el mismo. La hora prevista probablemente también sea la misma. Vayamos juntos. No me importa, pero si ese es el caso, no tenía por qué darme esa extraña instrucción de solo tú. Hubiera estado bien si hubieran venido Emilia Tan o Rem. Dejando a Remsan a un lado, la señora Emilia es tu jefa, ¿no es así? ¿Vas a arrastrarla contigo para tus propios asuntos? No la estoy obligando a venir, simplemente no quiero separarme de ella ni un segundo si puedo evitarlo. Eso es. Intercambio de bromas. Subaru pronunció la frase con la intención de lanzar pullas, pero Tiga se quedó en silencio de repente, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta, y su mirada se perdió por un instante. Ante esa reacción, Subaru intercambió una mirada con Beatriz e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Te asustó mi gran amor por Emilia Tan y los demás? No es que le tenga miedo a tu gran amor. Es solo que, el profundo afecto de Subaru tocó una fibra sensible en mi corazón que no acabo de comprender, supongo. Agradezco el sentimiento, pero ya he decidido quiénes serán las personas que ocuparán mi corazón. Pareces muy entregado, pero eso es lo más despreciable que una persona podría decir. Al sentir que la conversación había vuelto, Subaru se rió de la ingeniosa respuesta de Tiga. Desde el principio había pensado que estaban en la misma sintonía, lo de amigo no era solo una pose. Tiga también se dejó llevar por la risa de Subaru y sonrió, olvidando el incómodo momento que habían vivido. Supongo que ya han tenido suficiente diversión. Está a la vista. Beatriz, que por alguna razón se había adelantado un poco, estaba en la esquina de la calle haciéndole señas para que se acercaran. Con pasos largos y ágiles, Subaru y Tiga se apresuraron, casi corriendo, y se colocaron junto a Beatriz casi al mismo tiempo. Allí, en las afueras del barrio noble, encontraron una gran mansión que coincidía con la dirección y el color del tejado que les habían indicado, concluyendo que debía ser la finca de Miklotov. ¿De qué querías hablar con Miklotov-san, Tiga? Estoy consultando sobre algo que estoy buscando, supongo. ¿Y ustedes? Deako y yo estamos explorando el romance histórico. Queríamos preguntarle sobre varios aspectos oscuros del reino y ver si nos dejaría echar un vistazo a la tabla del dragón, aunque solo fuera una vez. Ya veo. Eso nos lleva de nuevo a aquella conversación peligrosa de antes. Un consejo. Probablemente no deberías decir nada sobre hacerle algo a la tabla del dragón que está al borde del camino. Probablemente iba a continuar diciendo es lo mejor, pero Tiga se quedó a medias. Cuando Subaru y los demás se giraron para ver qué pasaba, Tiga se había detenido en seco camino a la puerta principal de la mansión de Miklotov, mirando fijamente el muro de piedra que rodeaba la propiedad. Y entonces, con una cautela inconfundible grabada en su perfil apuesto y refinado, susurró. Específicamente. Esto es malo. Huelo a sangre. Beatriz en su mano izquierda, el látigo de Giltalo en la derecha. Sintiendo esos dos pesos confiables y familiares en sus manos, Subaru contuvo la respiración y continuó atravesando la mansión, donde flotaba el olor a sangre. Subaru, no te alejes demasiado. Cubriremos nuestros puntos ciegos. Quien emitía esa voz apagada era Tiga,
que exploraba el terreno por delante. Agachado y silenciando sus pasos, Tiga sostenía una espada que había desenvainado sin hacer ruido, un chamsir, una media luna plateada con un arco profundo y afilado. Por su porte, se notaba que era un maestro capaz de blandir esa hoja curva a voluntad, y Subaru tuvo la errónea idea de que Filore no tenía buen ojo para los caballeros. Parte 3. Él sintió la tensión de Beatriz a través de sus manos entrelazadas, y ella, a su vez, sintió la suya. Afortunadamente, gracias a Beatriz, que era mucho más tranquila que Subaru, evitaron caer en una espiral negativa de tensión mutua, una autoridad de la ira autoinfligida. La mansión de Miklotov se había convertido en una escena de carnicería de la que uno preferiría apartar la vista. Habían entrado en la mansión por la parte trasera y ya habían descubierto a más de 10 personas relacionadas con la casa, pero todas eran cadáveres fríos de la masacre, cada una abatida de un solo golpe. Si un solo golpe que no permitía sufrimiento debía llamarse misericordia, o una fuerza abrumadora que no permitía resistencia alguna debía juzgarse como cruel, no se le ocurrían las palabras finales para describir sus muertes. Solo estaba el aliento crudo y fresco de la muerte de cerca, haciendo que el corazón de Subaru latiera con fuerza, como si fuera a estallar. La situación ya superaba la capacidad de Subaru. Estaba seguro de que lo más sensato sería abandonar la mansión de inmediato y buscar ayuda y refuerzos. Pero, al mismo tiempo, existía una clara posibilidad de que, entrando ahora, pudieran salvar una vida. ¿Por qué? Acaban de matarlos a todos. Supongo que Betty está de acuerdo. Si tan solo una persona siguiera respirando. Encontraron a otra persona, una marca de un tajo grabado en la pared del pasillo y los restos tendidos justo debajo. El brutal golpe había sido ejecutado en diagonal, atravesando a la persona y la pared que tenía detrás. La sangre de quien había muerto trágicamente por un tajo diagonal aún no se había secado. En su aroma cálido y crudo, se percibía el peculiar olor a muerte, propio de quienes habían estado vivos momentos antes, una mezcla de vida y muerte. Me cabrea que mi experiencia en el Imperio me esté resultando útil en un momento como este. La visión más espantosa e infernal que Natsuki Subaru había presenciado en su vida fue, para su desgracia, la masacre de la isla Gladiador, donde muchos conocidos se habían convertido en una montaña de cadáveres. El desastre provocado por el odioso Todd Fang había devastado el mundo de Subaru con innumerables muertes. Había presenciado muchas muertes allí. Por eso sabía distinguirlas. Sabía, aproximadamente, cuando una persona viva se convertía en cadáver y cuánto había sufrido antes de dejar de respirar. Ellos no sufrieron. En la mansión, encontraron 13 cadáveres, pero ninguno había sufrido. Sin embargo, no sabía si se debía a la misericordia o simplemente a una habilidad excepcional. El hecho de que no hubieran muerto con dolor solo les brindaba consuelo al confirmarlo. Arrogancia. Incluso ahora, los insultos de Félix resonaban en su mente. ¿Por qué? Quizás porque pensó que Félix, quien decía odiar la muerte más que nada en este mundo, comprendería la sensación de impotencia que Subaru sentía ahora ante esta tragedia. Maldita sea. Tras haber presenciado innumerables muertes, pero aún con una sensación de náuseas y pérdida a la que nunca podría acostumbrarse, Subaru cerró los ojos de los muertos y siguió adelante. No retrocedió por la posibilidad de que alguien aún estuviera vivo en esta tragedia que apenas comenzaba. Porque no quería aniquilar esa posibilidad de vida al retirarse. Miklotov-san sigue siendo alguien que este país necesita. Subaru no había intercambiado muchas palabras con Miklotov. Ni siquiera guardaba buenos recuerdos del Consejo de Sabios, la máxima expresión de la sabiduría del reino. Sin embargo, entre algunos puntos de contacto y recuerdos empañados por pensamientos negativos que prefería no rememorar, había algo que Subaru recordaba con claridad. Ha demostrado ser, al menos, diferente del semielfo al que el mundo teme. Tienes un excelente sirviente. Esas fueron las palabras que se pronunciaron cuando expulsaron a Subaru de la sala del trono, tras haber hecho el ridículo delante de todos en un arrebato imprudente de egoísmo, sin un solo aliado. Hasta ese preciso instante, no lo recordaba. Pero había alguien que había observado las acciones de Subaru aquel día, en aquel lugar, con una mirada distinta a la de los demás. No se había dado cuenta. ¿Y qué?
En cualquier caso, Subaru estaba agradecido. Subaru le devolvería a Miklotov un tesoro que superaba con creces la sensación de haber sido salvado. Subaru, señorita Beatriz. Subaru, cuya firme determinación era la razón principal por la que no huía, y Beatriz, a su lado, fueron llamados por Tiga, que había llegado a las grandes puertas dobles. No podían decir que hubieran recorrido cada rincón de la mansión, pero habían terminado de revisar las habitaciones principales. Dada la distribución de la mansión, la habitación que serviría de refugio en caso de emergencia era precisamente esta que tenían delante. Por lo tanto, la posibilidad de que el dueño de la mansión estuviera allí era mayor en esta habitación. No gritaron, sino que, tras un simple gesto, irrumpieron por las puertas abiertas con Tiga a la cabeza. Lo primero que les llamó la atención al entrar en la sencilla habitación fue una enorme bandera del reino de Lugúnica que cubría la pared blanca. Una bandera con la imagen de dos dragones enfrentados alrededor de una espada. Esta también había sido cortada en diagonal, y una de sus partes había caído al suelo. Y entonces, envuelto en la bandera que colgaba hasta el suelo, vio una figura solitaria que debía de haber sido alcanzada por el mismo tajo, desplomada contra la pared en un charco de sangre. ¡Ah! Un gemido involuntario escapó de su garganta. La persona que estaba apoyada contra la pared, con la mirada baja, no se distinguía con claridad. Pero él sabía perfectamente quién era. La característica barba blanca y larga, inconfundible, estaba empapada en la enorme cantidad de sangre que había brotado, teñida de un rojo intenso. Fue el final repentino e implacable de Miklotov Mac-Mahon, el gran sabio que durante mucho tiempo había apoyado al reino de Lugúnica, y que ahora jamás volvería a moverse. Pero, aún así, ni siquiera esa muerte, ni siquiera ese final, fue la razón del gemido de Subaru. La razón por la que Subaru gimió no fue la víctima, Miklotov. Fue el perpetrador. En el centro de la habitación, frente a la bandera cortada en diagonal y los restos de Miklotov envueltos en ella, se encontraba el perpetrador de espaldas a él. Una larga melena verde, hermosa y brillante, ondeaba sobre una espalda esbelta y grácil. Las curvas femeninas de su cuerpo no podían ocultarse bajo el atuendo azul oscuro, que imbuía la escena de una estética inmoral. Y la larga y afilada espada recta que sostenía en la mano no tenía ni una gota de sangre. Naturalmente. Porque sus golpes de espada cortaban al oponente con el viento, no con el acero. Lentamente se giró hacia el atónito Subaru y los demás. Cubriéndose un ojo con un parche, la bella mujer vestida de hombre los reflejó en su otro ojo color ámbar. Ah, Natsuki Subaru. ¿Eres el verdadero? ¿Eres el Subaru que conozco? En medio de la carnicería donde la sangre y la muerte lo impregnaban todo, ante la pregunta de Kras Karsten, solo un patético gemido pudo escapar de la garganta de Natsuki Subaru. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.